Buenas tardes a todos los hermanos de la iglesia de Banfield. Paz de Dios para todos ustedes. En esta tarde agradecemos a Dios por permitirnos predicar su palabra. Es un privilegio que Dios nos da el poder anunciar de su verdad y aún así de hablar acerca de la palabra de Dios, la cual es edificante para cada uno de nosotros. En esta tarde-noche agradecemos a Dios. Bendecimos a toda la congregación y aún también saludo y agradecerle personalmente al pastor Jorge Cabral, a Mari, su esposa, el permitirme poder compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga y les guarde en todo momento. Quiero en esta tarde compartir un texto bíblico que se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a los 5 primeros versículos y luego estudiaremos y analizaremos este texto tan importante y este evangelio tan precioso de Juan. Dice así el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 16 en adelante dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén a su palabra. En esta tarde vamos directo a introducirnos a este pasaje primordial, basamental de las Sagradas Escrituras para nosotros, los hijos de Dios. Saben, el tema principal del Evangelio de Juan es justamente Jesús como el Hijo de Dios. En este primer capítulo podemos nosotros constatar su afirmación, y al leer, por supuesto, el maravilloso capítulo, uno puede ver a Cristo que es narrado como el Hijo de Dios, y debido a los nombres y aún los títulos que lleva, las obras realizadas y aún también los testigos que le conocieron personalmente y declararon quién es. De esta manera, los nombres de Cristo demuestran que es el Hijo de Dios. Importante saber apreciar cada detalle, y si bien tenemos todos los argumentos y aún también las confirmaciones al respecto, vamos a analizar algunos subpuntos de cómo el Evangelio según San Juan nos demuestra que Cristo es el Hijo de Dios. Primer punto que debemos analizar, allí en el versículo 1 al 3, hemos leído, que todo ha sido hecho por Dios desde el principio, y nada de lo que fue hecho sin Él. Aquí incluye la presencia del Hijo de Dios como siendo, y así como le conocemos, que Él es el Verbo. Saben, así como las palabras revelan nuestra mente y corazón, Cristo aún también revela a los hombres la mente y el corazón de Dios.
Por eso dice, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Allí en Juan 14 leemos, una palabra o verbo se compone de letras. Cristo es el alfa, el omega. Primera y última letra del alfabeto griego, ¿no? Y quien nos deletrea el amor de Dios es justamente nuestro Señor, el Verbo, ¿no? Podemos analizar que en Génesis 1 creó todo por medio de su palabra. O sea que esto indica que esta palabra era Cristo, ¿no? En tanto que Dios se puede conocer en partes a través de la naturaleza, a través de la historia, se lo conoce a plenitud a través de su Hijo. Cristo como el Verbo trae lo que más adelante nos enseña la gracia y verdad. Pero interesante saber que si los hombres no lo reciben, esa misma palabra se convertirá en ira y juicio. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es el Verbo de Dios vivo y encarnado. Otra característica que nos acentúa que Cristo es el Hijo de Dios, así como nos habla en el capítulo 1 del 4 al 13, nos indica que Él es la luz. El primer acto creador de Dios que nosotros encontramos en Génesis 1 fue producir justamente la luz. ¿Por qué? Porque la vida misma proviene de la luz. Jesús es, dice, la luz verdadera, o sea, la luz original, en la cual, dice, por supuesto, toda luz tiene su fuente. Jesús es la luz. En el Evangelio de Juan se puede hallar aún también el conflicto que existe entre la luz, o sea, Dios y la vida eterna, y aún también entre las tinieblas que pertenecen a Satanás y aún también considerado como muerte eterna. Y en Juan 1.5 nosotros leemos que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. O sea, dice, la luz resplandece, y esto marca un tiempo presente, actual, ¿no? Y las tinieblas, dice, no han podido, podríamos decir, apagarla o contenerla, ¿no? Esta sería una traducción literal, ¿no? Las tinieblas no han podido apagarla o contenerla. Pero miramos que en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 19 al 21, dice también esta lectura, dice, y esta es la condenación, que la luz, dice, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Juan 8:12 también nos habla que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Y saben, cuando Jesús entra en el corazón, cuando le damos entrada a que Él venga a morar en nosotros, esa luz hace que el corazón que está en tinieblas, el corazón del pecador, pueda tener luz para verdadero arrepentimiento. Entonces también esa luz verdadera alumbra para salvación, ¿no? Y miren lo que dice 2 Corintios 4:3 en adelante, dice,
Pero si nuestro evangelio, dice, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es Cristo? La imagen de Dios. Sigue diciendo, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, entendemos que Él resplandece, su luz resplandece en los corazones, y dice, para iluminación del conocimiento, escuche, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuánto necesita el mundo de esta luz verdadera que lo ilumine, ¿no? Que los traiga a salvación a aquellos que viven sin Cristo, perdidos, sin fe, sin esperanza? Otra característica de dar a conocimiento que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Por supuesto, fue la afirmación que enardecía a todos los judíos, ¿no? Y por supuesto que los llevó a perseguir a Cristo. Miren, personas que reconocieron que Él es el Hijo de Dios, en el Evangelio de Juan, ¿no? Encontramos que hubo muchas. Una podríamos mencionar, fue justamente Juan el Bautista, porque a él le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo afirmativamente, no, yo no soy. El que viene detrás de mí, Él es el Cristo. Otra persona considerada fue Natanael, ¿no? Otra fue Pedro, otra fue también el ciego que fue sanado. Marta misma, ¿no? Reconoce, Tomás, qué decir, aún también del mismo apóstol Juan, ¿no? Y miremos, vamos a mirar cómo lo reconoce el apóstol Juan, ¿no? En el capítulo 20, versículo 30, Juan 20, 30, reconoce que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. San Juan 20, 30. Y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales dicen, no están escritas en este libro, pero estas se han escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso es importante leer el Evangelio de según San Juan, porque aprendemos a conocer todos los detalles de la vida de Jesús. Y por supuesto, el pecador que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no puede ser salvo. Miramos ese texto que dice Juan también a través de palabras de Jesús. Por eso dice el Señor, os dije a ustedes que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, determina, en vuestros pecados ustedes van a morir. Si no cree el pecador que Jesucristo es el Hijo de Dios, muere irremediablemente con sus pecados, ¿no? Otra característica de que afianza y determina que Él es el Hijo de Dios es conocer que Él es el Cristo. Y el testimonio de Juan, ¿no? Cuando los judíos enviaron allí a Jerusalén los sacerdotes y los levitas, le preguntaban, dice, ¿quién eres tú? A Juan el Bautista, ¿no? ¿Quién eres tú?
el siguiente día, dice el texto, que vio Juan a Jesús que venía a él. Juan ve que Jesús viene a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual yo les dije, que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, el Bautista, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué privilegio que tuvo Juan el Bautista al dar a conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos sabemos a esta altura que Cristo significa Mesías, el ungido, y saben, los judíos esperaban que su Mesías apareciera, y a esto se debe, por lo cual le preguntaban a Juan. Incluso aún también los samaritanos le esperaban. Cualquier judío que dijera que Jesús era el Cristo, ¿qué sucedía? Lo expulsaban de las sinagogas, ¿no? Porque era una blasfemia. Pero sin embargo, Juan habla y atestigua que Él es el Cristo. Otra característica de conocer que Él es el Hijo de Dios, trazado allí en el versículo 29, ¿no? Donde, de Juan, perdón, donde nos habla acerca de este anuncio, que Él es el Cordero de Dios. Lo leímos. El anuncio de Juan es, por supuesto, una respuesta a algo ya anticipado, ¿no? Se recuerdan la pregunta de Isaac, ¿no? Cuando le pregunta a su padre, dice, papá, dice, todo está predispuesto, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? O sea, el Cordero Pascual en Éxodo 12, aún también en el Cordero Sacrificial de Isaías 53, todo esto apunta a Cristo, ¿no? A Cristo. Y en la historia del Antiguo Testamento, mire, hubo muchos corderos sacrificados, pero Cristo es el Cordero de Dios. El único es el Cordero de Dios. ¿Saben? Los sacrificios, o sea, la sangre de los corderos que eran sacrificados en el tabernáculo y aún también en el templo, simplemente conocemos que cubrían el pecado. Cubrían. Pero la sangre de Cristo es aquella que tiene el poder de quitar el pecado. Gloria a Dios por esa redención, por esa libertad que el Señor te ha otorgado y que me ha otorgado, quitando el pecado que era en nosotros, ¿no? Los corderos que se ofrecían en los días del Antiguo Testamento eran solo por Israel, pero Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Por eso Juan da testimonio acerca de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Gloria a Dios. También nos enseña, y Juan da testimonio acerca de que Él es el Rey de Israel. El pueblo de Israel estaba hastiado acerca del gobierno romano.
los presionaban, los esclavizaban y por supuesto que proclamaban por un rey. Y debido a que Cristo les dio de comer, ¿no? Ellos querían hacer rey a Jesús. Pero ¿él qué hizo? Dice, él se alejó de la multitud. Se ofreció como su rey y por supuesto cuando le preguntaron si era el rey de los judíos, aún los sacerdotes y los principales fueron y le dijeron, no tenemos más rey que César. Mire qué tal. De qué forma, ¿no? Ellos despreciaban y no lo consideraban, lo esperaban, pero una vez que estaba allí no le reconocían. Por eso la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no lo aceptaron. Otra característica que Juan menciona en este testimonio viviente, él dice que él es el Hijo del Hombre, ¿no? Y, ¿saben? El pueblo judío, ante esta perspectiva, ¿no? Ellos sabían de qué se trataba, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hablaba acerca del Hijo del Hombre se describía directamente a Dios, ¿no? La pregunta de los judíos que encontramos en Juan 12, ¿no? Juan 12, versículo 34. Juan 12, 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Le preguntan. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿No? La pregunta. Nosotros sabemos acerca de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo es importante o necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es, no? Este Hijo del Hombre. Y si nosotros leemos allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 51, ahí tenemos nosotros una respuesta, ¿no? Juan 1, dice así, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Asimismo, como se menciona quizás en Génesis capítulo 28 acerca de la escalera de Jacob, ¿no? ¿Saben? Cristo es la escalera de Dios. Entre la tierra y el cielo, revelando a Dios a los hombres y llevando a los hombres a Dios. Bendito el día, mis queridos amados hermanos, en que Cristo mostró esa escalera que nos lleva a Dios. Bendito día en la cual hemos podido ser parte y subir por esos escalones hacia la misma presencia de Dios. Juan ese es excelente por supremacía en cuanto a la expresión de todo lo que tiene que ver con el testimonio del Hijo de Dios, ¿no? Las obras que Jesús hacía como Hijo de Dios, estableciendo también que todo lo creado, todo lo existente, ¿no? Desde el principio, ¿no? Fue el agente, podríamos decir, divino mediante el cual el mundo se creó. También establece que por medio de Jesucristo, Él da salvación a los hombres. Como bien decíamos anteriormente, vino a su mundo, a su pueblo, los judíos. No le recibieron, Jesús descendió para
llamarlos y no le recibieron, aun cuando la salvación no tenían nada que pagar y es un regalo, ¿no? Un regalo gratuito que el pecador recibe cuando confía en Cristo. ¿Saben? Creer y recibir son la misma cosa. O sea, un nuevo nacimiento tiene lugar, no por la sangre humana, ni aun tampoco ni por carne, ni por voluntad de hombres, sino que el nuevo nacimiento es dado por Dios, ¿no? Viene de Dios. Entonces, Él es el que da salvación a los hombres. Usted puede encontrar todos estos pasajes en el capítulo 1, ¿no? Del versículo 8 hacia adelante, ¿no? Otra consideración acerca de que prueban que las obras que Cristo hacía en la tierra y sigue haciendo hasta el día de hoy es que Él es el Hijo de Dios. Por supuesto, lo primordial es que Él nos revela a Dios. Cristo es aquel que revela la gracia y la verdad de Dios. Moisés, dice, dio la ley que descubre el pecado y como tal condena. Mientras que Cristo es aquel que revela la verdad que nos redime. Vuelvo a repetir esta frase. Cristo es el que revela la verdad y nos redime. Y por supuesto, como bien sabemos que la ley es sombra de lo que había de venir, la ley preparó el camino para Él. Pero en sí mismo es Cristo quien revela a Dios, un Dios de gracia y un Dios de verdad. Otra característica importante para que tengamos presente, ¿no? En Juan 1:33, Él nos habla acerca de que Él aún también nos bautiza con el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan, el Bautista. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, este es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. De esta manera, Juan el Bautista aún también mencionaba, dice, yo simplemente quiero darles a conocer que es Él el quien me envió a mí a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amados, no nos ha dejado solo y por lo tanto el Espíritu Santo con nosotros, que aún nos bautiza para determinarnos en la acción del poder, de poder evangelizar al mundo, porque no es obra de hombre, sino que es obra de Dios, ¿no? Para que se nos sea abierto camino, y aún también el Espíritu es aquel que abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Hoy podemos ver la realidad de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron abiertos nuestros ojos. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu Santo. Jesucristo conoce íntimamente a todos los hombres. Conocía a Pedro, conocía a Natanael, mejor que a ellos mismos. O sea, mejor que ellos mismos se conocían a sí mismos, ¿no? Como se conocían, Jesús anticipadamente los conocía. Y saben, esto indica que solo Dios puede ver los corazones de las personas, más allá de lo que nosotros podemos ver. No podemos, el ser humano no puede engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado bajo ningún aspecto. Y Jesucristo, Él, el Hijo de Dios,
conoce en profundidad nuestra vida, nuestros corazones, nuestras acciones, ¿no? Otra consideración en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que en esa obra redentora Él perdona pecados, ¿no? Nadie en la tierra, escuche, nadie en la tierra puede quitar los pecados de una persona, pero sin embargo, en el capítulo 1, versículo 29, nosotros leemos, dice, el siguiente día, cuando Juan se acercó, venía Jesús a él, y Jesús mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, como leíamos anteriormente, el pecado del mundo. ¿Cuántas cosas maravillosas hace el Señor en nosotros? Día a día sabemos que Él nos anticipa, ¿no? Estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, vivíamos apartados de sus caminos, pero sin embargo Jesucristo, aquel que intercede como un abogado delante del Padre, nos acerca a la misma presencia de Dios y nos da a conocer aún también su voluntad. Todos aquellos que estuvieron alrededor de Jesús, ¿no?, fueron transformados. Y es muy notable que Juan no deja detalle, ¿no?, el evangelista, acerca de la vida de Jesús. Y en esa transformación, ¿no?, podemos ver que aún las personas que eran transformadas, Juan tomaba nota de cada acontecimiento. Nos habla de un tal Andrés, ¿no?, allí en el capítulo 1, el versículo 41, que decía que era un ganador de almas, ¿no? Y, ¿saben? Este Andrés, ¿no?, empezó su trabajo en su casa, ganando almas, ¿no? Capítulo 1, versículo 41, me interesa leerlo, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿no? Era un hombre que aceptó rápidamente el Evangelio, y un evangelista que trabajaba desde su casa, ¿no? Luego otra persona que Juan nos acentúa de su testimonio es el testimonio de Felipe, ¿no? Felipe que respaldó su testimonio con la palabra de Dios, ¿no? Y por supuesto, esta era una estrategia sabia para todos los testigos. Otro personaje bíblico que encontramos es Natanael, ¿no? Dice que Juan y Andrés se salvaron por medio de un predicador, por medio de Juan el Bautista, y Pedro halló a Cristo, el caso de Pedro, halló a Cristo debido al trabajo personal de Andrés. Y a Felipe lo llamó Cristo personalmente. Qué privilegio, ¿no?, el de Felipe. Y Natanael halló a Cristo por medio de la palabra y el testimonio de Felipe. ¿Saben? De esta manera entendemos que Dios usa a diferentes personas y aún también diferentes circunstancias para llevar a las personas a la presencia de su Hijo Jesucristo el Mesías. Él es un Dios que tiene mucha variedad, mucha, pero muchísima variedad y formas de cómo actuar y cómo proceder para salvación. Volcándonos al texto de la cual queremos hacer mención, y con esta larga introducción que en esta tarde he realizado, miramos acerca de la importancia de Juan, ¿no? Juan fue testigo.
Y saben, todavía su proclamación es algo que resuena, porque Juan el Bautista, ¿no? Hablando acerca de Juan el Bautista, decía en la lectura bíblica, dice, este es el que yo decía, aunque viene detrás de mí, en realidad me lleva a la delantera, porque era anterior a mí. Luego, de su plenitud, dice, es donde todo hemos extraído, todos, y de él hemos recibido una gracia tras otra. Porque lo que nos dio Moisés fue la ley, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Versículo del 15 al 17 de Juan. Ya hemos visto que este cuarto evangelio se escribió en una situación en la que era necesario, ¿no?, asegurarse de que no se le atribuyeran a Juan el Bautista una importancia, podríamos decir, excesiva. Así es que Juan comienza o empieza este pasaje con el testimonio de Juan el Bautista, y que reconoce a Jesús y lo coloca en su primer lugar. Juan el Bautista dice de Jesús, el que viene detrás de mí era antes que yo. Podríamos analizar que está diciendo a través de esta palabra Jesús, dice, realmente, en realidad es 6 meses más joven que yo, ¿no? Y por supuesto, también Juan puede que estuviera diciendo, yo estaba en el campo antes que Jesús, yo ocupaba el centro del escenario antes que él, me dediqué rápidamente a la obra antes que él. Podríamos pensar, ¿no?, a través de este pasaje, pero saben, Juan lo único que estaba haciendo era prepararle el camino para que él viniera. Dice, en pocas palabras, dice, yo soy la fuente, el ingreso, preparo la avanzada para cuando el principal, el jefe de los jefes, el heraldo principal, el rey, venga, ¿no? De esta manera, Juan está pensando de una forma diferente, ¿no?, a la que podríamos pensar nosotros, no buscar sus propios méritos, no su propia determinación, sino más bien, él es el que antecede, ¿no?, para dar ingreso al Señor de señores y al Rey de reyes en su venida a la tierra. Pero aún también, cuando analizamos, él no exageró su propia importancia, sino algunos de sus seguidores, ¿no? Y por supuesto todas las ideas son válidas. Como bien decimos, lo más importante es saber que Juan se presenta de esta manera, pensando en ese pensamiento en términos de lo que vendría, ¿no? Él sabía que el lugar de preeminencia, el lugar de supremacía, le correspondía a Jesús. Cuando leemos este pasaje, nos continúa diciendo 3 grandes cosas acerca de Jesús. Dice, de su plenitud es donde nosotros hemos extraído todo. Vuelvo a repetir, de su plenitud es de donde nosotros hemos extraído todo. La palabra que Juan usa para plenitud es una gran palabra. La palabra que se traduce es pleroma, que quiere decir la suma total de todo lo que hay en Dios.
Pablo usa en ciertas partes de la Escritura con frecuencia, ¿no? Dice aún también, o sea, que toda la plenitud habitaba en Cristo. O sea, está diciendo que todo el pleroma habitaba en Cristo. Dice, por cuanto, dice, agradó a Dios que en Él habitase toda plenitud, ¿no? En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice que en Cristo habitaba todo el pleroma, toda la plenitud de la deidad, en forma corporal, en Cristo. Acentuando de esta manera que la totalidad de todo lo que hay en Dios estaba en Cristo. Qué cosa, ¿verdad? De saber que aún hay personas que niegan que Jesucristo es Dios. Y aún también otros que niegan que Jesucristo vino en carne, ¿no? Mientras que el apóstol Pablo nos indicaba que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Saben lo que quería decir? Que en Jesús moraba la totalidad de la sabiduría, el poder y aún también el amor de Dios. Por eso nosotros decimos que Jesús es inagotable. Una persona puede acudir a Jesús con cualquier necesidad y encontrar esa necesidad suplida, o aún también con cualquier ideal, ¿no? Y encontrarlo realizado. Solo aquel que está enamorado de la belleza, ¿no? Encontrará en Jesús la suprema belleza. ¿Está usted realmente enamorado de Cristo? Si usted está enamorado de Cristo, ha encontrado lo más excelente, lo supremo, lo que sobresale. Y por supuesto, cuando alguien también tiene necesidad de valor, encontrará en Jesús, ¿no? El secreto del valor, el secreto del valor. Aún aquel que se siente impotente ante la vida, encontrará y puedes encontrar en Jesús al Señor de la vida y aún también el poder para vivir, ¿no? El poder para vivir. El que es consciente, mi querido, de su pecado, ¿qué encuentra en Jesús? Encuentra el perdón y la fuerza aún también para ser bueno, ¿no? La fuerza para ser bueno. O sea, en Jesús, el pleroma, la plenitud de Dios, o sea, dijimos que es todo lo que hay en Dios, ¿no? Entendemos entonces que es la fuente de la vida divina, solamente se encuentra en Jesús. Y por supuesto, está disponible, está a disposición de la humanidad que crea en Él. O sea, cuando hablamos acerca de que de Él hemos nosotros recibido una gracia tras otra, en el original griego dice literalmente gracia en lugar de gracia. O sea, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué quiere decir esta extraña frase? Vamos a mirar algunos conceptos. Puede que quiera decir que en Cristo encontramos una maravilla que conduce a otra. Se dice que uno de los antiguos misioneros de Escocia llegó una vez a uno de los reyes y le preguntó qué podía esperar si se hacía cristiano. De lo cual el misionero le contestó: encontrarás maravillas sobre maravillas, y todas ellas serán verdades. ¿No? Qué tremendo
una respuesta de este género, ¿no? En boca de un misionero. Encontrarás maravilla sobre maravilla y todas ellas serán verdades. Algunas veces, cuando vamos viajando por una hermosa ruta que es muy bonita, ¿no? Que apreciamos esos lugares tan hermosos, ¿qué nos sucede? Que se nos abre delante de nosotros una vista, otro panorama, otro lugar hermoso, ¿no? Y al contemplar cada una de esas diferentes vistas que están delante de nuestros ojos, ¿no? Nos recreamos, lo consideramos, y cuando descubrimos algo más hermoso hay asombro, ¿no? Tomamos otra curva y a través de la otra curva se nos descubre algo que es mucho más maravilloso. Cuando empezamos nosotros a estudiar quizás la música o aún también poesía, estudiamos pintura, ¿no? Arte, nunca, pero nunca, absolutamente nunca llegamos hasta el final. Siempre nos esperan nuevas experiencias del asombro que produce la belleza, de la imaginación y aún también en lo concreto de lo creado por Dios. Esto es también así cuando aprendemos a descubrir a Cristo. Cuanto más sabemos nosotros de Él, más maravilloso nos resulta. Cuanto más vivimos con Él, más encantados nos sentimos y descubrimos cosas que son día a día, momento a momento, por medio de la fe. Cuanto más pensamos en Él y estamos con Él, más se nos ensancha el horizonte, ¿no? El horizonte de la verdad de Dios, ¿no? La verdad de Dios en nosotros. Y de esta manera, así miraba Juan, ¿no? De expresar acerca de lo ilimitado que es Cristo. Y puede ser que sea su forma de decir a la persona que vive en compañía de Cristo, le amanecerán nuevas maravillas en el alma que le iluminarán el entendimiento y le encantarán aún también el corazón día tras día. Otra expresión que podríamos tomar es que debamos tomar esta expresión literalmente. En Cristo encontramos gracia en vez de gracia. Las diferentes edades y situaciones de la vida requieren, por supuesto, una clase diferente de gracia. Necesitamos una gracia en los días de prosperidad y otra aún también en los días de adversidad. Necesitamos una gracia en los días primaverales de la juventud y otra cuando se empieza a dilatar, por supuesto, en la sombra de la edad. Necesitamos diferentes tipos de gracia. La iglesia aún también necesita una gracia en los días de persecución y otra cuando llegan los días de tolerancia. Todos los días son diferentes. Necesitamos una gracia especial, aun cuando estamos desanimados, cuando estamos deprimidos. ¿Y qué decir cuando estamos desesperados? Necesitamos una gracia para soportar nuestras cargas, otra también para sobrellevarla. Sobrellevar aún también la carga de los unos a los otros. Necesitamos una gracia cuando estamos seguros de las cosas. Necesitamos una gracia especial. Necesitamos una gracia especial, la gracia de Dios, cuando parece que el mundo ya se está por destruir, desintegrar, que ya no nos queda nada, ¿verdad? La gracia de Dios
no es nunca una cosa que es estática, sino que la gracia de Dios es algo dinámico, dinámico. Nunca falla ante una nueva situación. Cuando una necesidad invade la vida, una gracia nos acompaña. Pasa esa necesidad y otra nos asalta. Y con ella, por supuesto, viene otra gracia. Y a lo largo de toda la vida nosotros estamos constantemente recibiendo gracia en lugar de gracia. Porque la gracia de Cristo es adecuada para resolver triunfalmente cualquier situación. Moisés, dice el texto, nos dio la ley, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. En la antigüedad la vida estaba gobernada por la ley y uno tenía que hacer lo que fuera, le gustara o no, supiera por qué o no. Pero con la venida de Jesús ya no tratamos de obedecer la ley. O sea, ya no somos esclavos, sino que ahora nosotros respondemos al amor de Dios. ¿Cómo? Como hijos de Dios. Mediante Jesucristo, ahora Dios, el legislador, aparece como Dios nuestro Padre, el Dios juez. Él es Dios que ama a todas las almas. Por eso dice, pues la ley, o sea, como sombra, como tipo de sombra o figura de lo que había de venir, ¿no? Dice, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, o sea, la gracia y la verdad me habla del Evangelio y del ministerio de la justificación. Esto vinieron por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, gracia y verdad que hemos recibido por medio de Jesucristo, que es superior a la ley de Moisés. ¿Saben? La ley nunca puede competir con el Evangelio. Más bien Cristo y los apóstoles explicaron ampliamente el papel importante de Moisés y de la ley de preparar al pueblo. ¿Para qué? Para la venida de Cristo. Porque dice, si decían, ¿no? Si han creído a Moisés, perdón, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Qué tremendo, ¿verdad? Hemos recibido y recibimos cada día gracia sobre gracia. Por supuesto, esta expresión recalca la sobreabundancia de gracia que ha sido extendida por Dios a la humanidad, en especial ¿a quiénes? A nosotros, los creyentes. Mire lo que dice Efesios 1:5 para finalizar. Dice, en amor, dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pregunto, ¿quiénes son los bendecidos? Los elegidos del Señor, los elegidos en Cristo. Nosotros, mis amados, los creyentes, somos los bendecidos. ¿Por qué? Porque nos escogió. ¿Saben? Cuando habla de la palabra nos escogió, ¿no? Se refiere a todo
el pueblo de Dios. O sea, los cristianos hemos sido escogidos en Cristo. Hemos sido escogidos por medio del ungido de Dios. O sea, otra expresión que Pablo utiliza muy frecuentemente es en Él, ¿no? Aparece más de 20, 30 veces, ¿no? En sus epístolas. ¿Y esto qué expresa? Una relación especial que existe entre el creyente y Cristo. Es una unión íntima y mutua en Él, ¿no? Las bendiciones espirituales de las que nosotros somos bendecidos en Él, ¿no? Dependen de esa relación vital que nosotros tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Dios es el gestor de las bendiciones espirituales. Cristo, el mediador. Y nosotros somos los que somos beneficiados, ¿no? Entonces, de esta manera, somos bendecidos en el Cristo porque Él nos escogió. ¿Qué más testimonios necesitamos? ¿O cuántas más afirmaciones necesitamos para afianzarnos y tener esa confianza plena de creer en Él? Lo más importante es que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El evangelista enfatiza la encarnación en respuesta a los pensamientos quizás gnósticos que negaban que esto fuera posible. Todos conocemos la historia cuando nos habla acerca del pensamiento griego, ¿no? Filosófico, que decía que la materia era mala y solo el espíritu era bueno. ¿Saben? Como respuesta, Dios derribó absolutamente esa filosofía, mostrando su gloria a través de descender, tomar naturaleza humana en el cuerpo de Jesús. Derribó esta filosofía y a su vez su gracia redentora y su verdad, que es su fidelidad a sus promesas, ahora presente en su cuerpo. Esto es lo que Juan testifica, anunciando que la gracia de Dios y la verdad están al alcance de todos de manera abundante por medio de Jesucristo. ¿Qué más testimonio necesitas para creer? El Evangelio según San Juan nos afirma de todas estas realidades como discípulo presente. Nos narró y nos detalló cada acción, cada obra, cada particularidad acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos gracia sobre gracia cada día sobre nosotros, siendo elegidos, escogidos por Dios. Gracia sobre gracia recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún hemos recibido la gracia y la verdad, o sea, el ministerio de justificación, y hemos recibido el Evangelio. Seamos agradecidos ante Dios, ante esta meditación y aún el mensaje del anuncio del Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador. Tengamos palabra de gratitud solamente ante el Dios que nos ama, que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida
eterna. El Señor les bendiga, les prospere y les guarde, y les saludamos afectuosamente en Cristo. Amén.